De las canciones de Navidad es una de las que más me gusta, 131. Alguien lo pidió la semana pasada también de favorito y fue una buena idea. ¿Fuiste tú, David? ¿Sí? ¿O no sabes? ¿No te, no? Bueno, 131, Santa la noche, hermosas las estrellas, 131. 131. Con eso terminamos tiempo de canciones. Vamos a orar una vez más. Antes de leer la Biblia, vamos a ponernos de pie una vez más. Vamos a ponernos de pie.
Just gonna have a word of prayer. Dios, gracias por nacer. Gracias por no dejarnos solos. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Ayúdanos en esta media hora que tenemos para estudiar tu palabra, ver la profundidad de tu amor, lo que has hecho y lo que haces por nosotros en el presente también. Gracias, Jesús. Y esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, pueden tomar sus asientos y vamos a abrir la Biblia. Lucas, ahora 18. Lucas 18. La semana pasada terminamos capítulo 17 y estamos en capítulo 18. Nada más vamos a leer hoy 8 versículos de lo que nos toca. Una historia, una parábola de la viuda insistente. Es página 1094. Lucas 18. Jesús aquí enseñando otra historia. Página 1094. Lucas 18. Antes de leer una pregunta, la pregunta es si tú oras. Si tú cada día apartas tiempo para hablar con Dios en la oración. Es muy bonito hacerlo, ¿verdad? Es muy bueno hacerlo. El martes estaba bueno, es prácticamente un asilo, ¿verdad? Un hogar para personas de la tercera edad. Aquí en Canadá, mucha gente, cuando están grandes, no están con sus familias, ¿verdad? Están en ese clase de lugar. Es muy triste, yo siento que es muy triste, ¿verdad? Más en eso de la pandemia, porque es muy difícil entrar, casi nadie está permitido. Ahorita, de hecho, están diciendo familiares que no están vacunados no pueden entrar. Entonces, ha sido muy difícil para ellos. Estando ahí, una de las señoras ya grandes, me dijo que porque yo les preguntaba cuánto sabían de Dios y esa cosa, y les pregunté también si sabían algo de la Biblia, de las cosas de Dios, y una de las señoras me dijo que en la escuela había tomado un curso de la religión y había sacado notas muy altas, como que se sentía muy orgullosa de sí mismo. Y le pregunté, eso es bueno, le dije, pero tú todavía hablas con Dios, tú hablas con Él en oración. Y ella dijo, sí, porque vivir mi vida sin hablar con Él sería terrible, ¿verdad? Jesús hoy enseña sobre la oración, y es muy bonito lo que Él tiene que decirnos hoy. El contexto, porque no todos estuvieron aquí hace 8 días, el contexto de lo que Jesús está enseñando está sobre su reino. Y los tiempos de Jesús pensaban que el reino de Jesús iba a ser como un reino aquí en la tierra. Jesús les estaba explicando que su reino no es así. Es un reino espiritual, es un reino invisible que comienza en el corazón de los que lo aman, los que entregan sus vidas a Él. Ellos son los ciudadanos de su reino, pero Él dice, en algún momento, cuando Él regrese la segunda vez, lo que es invisible se va a ver. Es decir, se va a ver quién es de su reino y quién no es de su reino. Va a haber una división entre todas las personas del mundo. Y Él dio 2 ejemplos. El ejemplo de Noé en su tiempo. Los que se salvaron, Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras, solamente 8 personas en todo el mundo. Imagínate, en todo el mundo, solo 8 personas se salvaron en tiempos de Noé. Fue uno de los ejemplos, ¿verdad?, donde se vio quiénes eran de su reino y quiénes no eran. Y habló de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde de todos los ciudadanos o los habitantes de esas 2 ciudades, solo 3 personas lograron escaparse: Lot y sus 2 esposas, sus 2 hijas. Su esposa salió con ellos, pero volvió atrás, miró hacia atrás y se convirtió en sal, dice la Biblia, ¿verdad? Es una historia muy famosa.
Y Jesús ahí estaba diciendo que los que somos de su reino necesitamos perseverar en sus caminos. No debemos volver atrás, no debemos mirar atrás, es decir, no debemos regresar a la vida del pecado. Tenemos que seguir adelante. Y como todos sabemos, los caminos de Jesús son buenos, los caminos de Dios son buenos, pero también es difícil, ¿no es cierto? Y a veces uno piensa, ¿será que yo puedo terminar bien mi carrera? Cuando tú estás en los caminos de Dios, a veces te sientes cansado. Y hay dificultades, hay miles de dificultades, a veces en la vida de uno, que uno se siente débil, las tentaciones de uno mismo, aparte de las tentaciones que rodean a uno, aparte de las pruebas de familia o de enfermedad, o podemos hablar de mil cosas, ¿verdad? Es difícil. Y uno a veces clama a Dios. Y uno dice, Dios, ayúdame. Me siento débil, no sé qué hacer. Y a veces uno siente que las oraciones que uno tiene, Dios no escucha y Dios no contesta. Yo te pregunto, ¿has sentido esto en tu vida? Que tú has clamado a Dios y sientes que tus oraciones no salieron más del techo del cuarto donde estabas. O has dicho, te has preguntado, ¿de qué sirve seguir orando cuando siento que Él no me responde? A veces tenemos esos pensamientos, ¿no es cierto? Y Jesús tiene palabras muy bonitas hoy en Lucas 18, porque dice aquí versículo 1, Jesús les contó a sus discípulos una ¿qué? Una parábola, que es una historia, y pocas de las veces cuando Jesús cuenta una parábola explica el por qué. Pero aquí Dios dio a Lucas las palabras para decirnos el por qué Jesús contaba la parábola. Y es muy bonito, dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían, ¿qué? Orar. ¿Y orar cómo? Siempre sin qué. ¿No es muy bonito eso? Jesús cuenta una historia a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Esto es muy bonito. Entonces vamos a leer la historia, versículo 2, dice, les dijo, había en cierto pueblo un ¿quién? Un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Así que este juez, un hombre duro, un hombre con corazón de piedra, se puede decir, si él es el juez que lleva tu caso, es el juez que menos quieres, ¿verdad? Que no teme ni al hombre ni a Dios. Entonces hablamos del juez, y versículo 3 dice, en el mismo pueblo había una ¿quién? Una viuda. Y cuando pensamos en una viuda, uno piensa en una persona que está sola, desamparada, que no tiene quien por ella, ¿verdad? Y esta viuda, en este caso, tiene su caso que está en manos de este juez injusto. Muy dura la situación, ¿no? Muy difícil la situación. Entonces, versículo 3, otra vez dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle ¿qué? Justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida ¿qué? Entonces la idea es, tenemos una viuda que ella va todos los días a ver al juez. Y ella le dice, hágame la justicia. Y él no. Pero ella persiste en decirle. Y por fin él dice, ¿me estás fastidiando? ¿Me estás volviendo loco? Entonces, como me estás molestando todos los días, entonces por fin te voy a dar la justicia. Y te pregunto, Jesús enseña esta historia para animar a sus discípulos, para enseñarlos que debían orar siempre sin desanimarse,
¿dónde está la elección? Jesús está diciendo que Dios es como este juez. Que Dios quiere que una y otra vez insistamos todo el tiempo porque Él más o menos tiene los oídos tapados. Porque cuando lees esto, como que al principio te quedas como confundido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de la historia que tiene Jesús? Y realmente Jesús cuenta esta historia para enseñarnos algo bien importante. Jesús aquí está diciendo que Dios no es como el juez injusto. Y nosotros no somos como la viuda desamparada. Dios no es como el juez. Y nosotros no somos desamparados como la viuda. Vamos a seguir leyendo versículo 6. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus ¿qué? A sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin ¿qué? Sin demora. Entonces Jesús está diciendo, ustedes mis discípulos, les dice, son mis escogidos. Yo los escogí a ustedes los 12 por sus nombres. Yo los escogí y los conozco. No están desamparados como esa viuda que tiene que insistir. Ustedes son preciosos delante de mí y los conozco. Y Dios, dice Jesús, no es como el juez injusto. Aquí dice que Dios los va a responder sin demorar. Les hará la justicia. Él actuará. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces son palabras de mucho ánimo que Jesús está diciendo a sus discípulos que ellos deben orar siempre sin desanimarse. Pero termina versículo 8 diciendo algo tal vez sorprendente, porque regresa al tema de la semana pasada. Dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará ¿qué? Fe en la tierra. Diciendo a sus discípulos, como en los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó a todo el mundo y solo salvó a 8. Y cuando Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y solo salvó a 3. Igual cuando Jesús venga, van a ser pocos realmente los que van a ir a la gloria, es lo que Él está diciendo. A pesar del hecho de que si realmente clamamos a Él para la ayuda que necesitamos para poder seguirlo, el hecho de que Él escuche y Él responde, muchos de nosotros los seres humanos vamos a sentir vamos a optar por el camino fácil. Lo que Él está diciendo es que cuando lo clamamos, Él responde. Por ejemplo, si tú lo amas mucho y dices, Dios, ayúdame a seguirte a ti con mi vida, enséñame cómo vivir en mi vida el que tengo. Quiero seguir en tus caminos. Él está diciendo aquí, Dios no es como el juez injusto. Él te escucha y Él te ayuda. Entonces, para los discípulos, una lección muy fuerte. Pero ¿qué para nosotros? ¿Qué para nosotros? Pues en primer lugar, como dije la semana pasada, aquí Jesús se dirige a sus discípulos, los que son ciudadanos de su reino. Esta promesa de que Dios escucha y ayuda se dirige a sus discípulos, los que lo aman, los que están entregados a Él y los que quieren terminar bien sus vidas, los que tienen sus pecados perdonados porque han ido a Él para pedírselo. Primera pregunta es esto: ¿dónde estás tú delante de Dios en cuanto a esto? Eres ciudadano de su reino, eres un discípulo de Él, un elegido de Él, usando el lenguaje aquí, ¿verdad? Es lo primero, porque esta gran promesa es para los que
lo aman y lo quieren seguir. Pero si esto es tu realidad, y hoy me dirijo a ti, si tú, por ejemplo, estás aquí, te encuentras hoy en Canadá, y tú amas a Dios, y tú quieres terminar bien la carrera de tu vida, no solamente la temporada, pero la carrera de tu vida, tú quieres en tu fe terminar tu vida en los caminos de Dios. Todos sabemos que es difícil, y especialmente estando en Canadá. En primer lugar, porque uno está solo. Uno a veces está rodeado por personas que no toman en cuenta las cosas de Dios. Personas que viven para el momento, personas que viven para el placer, personas que viven para vicios, personas que viven para relaciones. Y uno es débil. Y uno a veces se siente solo. Y uno a veces quiere tener amigos. Y uno a veces no quiere estar fuera del grupo. Todos somos seres humanos. Y tenemos todos el deseo de ser aceptados por el mundo a veces. Y no pensamos a veces tanto en las cosas de Dios. Y esas son las presiones exteriores. Aparte tenemos el corazón. El corazón de uno que está atraído a lo que es malo. Aparte, uno que quiere seguir a Cristo, es decir, uno tiene igual su familia. Y a veces las llamadas de México, de Guatemala, no todo está bien. Uno escucha de cosas que están pasando allá y uno a veces tiene que dar consejos por videollamadas o por teléfono, como sea. Uno escucha de problemas allá, en el matrimonio, con los hijos. Y esto es duro, y uno trata de poner un buen ejemplo, pero a veces uno no sabe ni qué decir ni qué hacer. Y esto es, hablando de lo que es ahorita la temporada, uno dice, Dios ayúdame a terminar bien esa temporada, pero también de por vida, ¿verdad? Queremos terminar bien. Y Jesús es el que dice a nosotros, esta historia es para decirnos que debemos orar siempre sin desanimarnos. Y te pregunto, ¿tú oras? ¿Tú en verdad oras? Hay un versículo en la Biblia que dice, a veces no tenemos porque no pedimos. ¿Tú oras? ¿Tú hablas con Dios acerca de esas cosas? Como dice aquí, debemos orar siempre. Y en verdad, a veces la flojera nos gana, ¿no es cierto? A veces no apartamos tiempo para orar. En el libro de Daniel oraba, dice, 3 veces por día. Pero Pablo dice que debemos orar sin cesar. Es decir, todo el tiempo orando y hablando con Dios. Y tal vez es bueno apartar, diría que es bueno apartar un tiempo, un lugar privado cuando puedes estar de rodillas hablando con Dios. Es muy bueno comenzar el día así. Y te doy el consejo de hacerlo. Todos los días por la mañana, aparta un tiempo. Cuando tú puedes estar a solas con Dios. Cuando tú le abres tu corazón. Debemos orar siempre, como dice aquí, sin desanimarse. Porque el enemigo mete de eso en la mente, diciendo que nuestras oraciones no sirven, que no están funcionando, que no tiene caso seguir orando. Y Jesús es el que dice, tenemos que orar siempre sin desanimarse. Cuando hablamos de la oración, sabemos que hay personas que claman a veces a personas que no sean Dios. Pero aquí, estos versículos no lo enseñan exactamente, así claramente que debemos orar solo a Dios, pero se entiende, ¿no? Esas oraciones se entienden a quién debemos dirigir nuestras oraciones. Se entiende que es siempre a Dios, ¿no? Cuando tú lees la Biblia, en ningún lado dice que debemos dirigir nuestras oraciones a una persona que no sea Dios. Y aquí Jesús está diciendo que Dios no es como el juez injusto. Tenemos todo derecho de acudir a Él.
Entonces no sé cómo es tu vida de oración, pero alguien estaba hablando con una madre, una mexicana. No vino al programa ella, su hijo vino al programa este año. Y ella me llamó en mayo. Hubo problemas y ella no había hablado con él en varios meses. Él no tenía la manera de tener una comunicación con ella en México. Y ella me pidió que lo fuera a buscar y que lo ayudara a poder tener algo de comunicación con ella. Y ella me dijo con palabras así, me dijo, con todo el amor de una madre a su hijo, te ruego, así me dijo. El amor de una madre a su hijo, que es muy grande, ¿no es cierto? Los que tenemos hijos, los que tenemos madres, comprendemos esto. Pero en realidad no se puede comparar el amor de una madre con su hijo, con el amor de Dios con nosotros. Ella quería que su hijo hablara con ella. Dios quiere que sus hijos hablen con Él. Esto es la oración. Romanos 8 lo dice así: el que no escatimó ni a su propio hijo, no nos dará todo lo que necesitamos para seguir en sus caminos. Dios quiere que nosotros vivamos en sus caminos en esta vida. Y Él quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Él quiere ayudarnos. Él quiere salvarnos de nuestros pecados. Le da gusto. Él quiere escuchar nuestras voces. Hablamos de mi tía. Es difícil para nosotros lo que somos de su familia. Sí. Más sus hijos, que están pasando esos días de la Navidad sin su mamá, mis primos. Pero para ella y para Dios, yo pienso que para Dios Él está viendo algo muy hermoso cuando ella pasó por las puertas del cielo. Es algo hermoso para Él ver el fruto de la salvación de Jesús. El versículo en Romanos 8 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, nos dará también todo lo que necesitamos para seguir adelante en sus caminos. Entonces, si tú tienes tentaciones, ¿puedes hablar con Él? Sí. Si tienes debilidades, ¿no debes hablar con Él? Sí. Cuando tienes problemas en tu casa, ¿no debes hablar con Él? Si tienes hijos y se ponen rebeldes, ¿no puedes hablar con Él? Sí. Porque Dios quiere que sus hijos hablen con Él. Y aquí tenemos a Jesús mismo hablando con sus discípulos y con nosotros con un mensaje muy fuerte. Quiero que vean el corazón de Jesús. Él quiere que oremos siempre sin desanimarnos. Y esto es algo muy bonito. Entonces, en esta semana y todos los días de tu vida, habla con Él. Habla con Él. Aparta un tiempo en especial, pero todo el día. Cuando estás trabajando, cuando estás caminando, cuando estás cocinando, lo que sea, habla con Dios. Y esto es el gran privilegio que tenemos. Vamos a terminar nuestro tiempo hablando con Él en oración. Jesús, gracias por esta historia tan hermosa, porque tú dices a nosotros que debemos orar siempre sin desanimarnos. Dios, escuchamos el mensaje de tu corazón, que tú nos amas y nos quieres, y quieres que hablemos contigo. Dios, ayúdanos a vivir así, conscientes, que eso es lo que tú deseas. Cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas nos van mal,
en riquezas y en pobreza, en salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Ayúdanos a hablar contigo siempre, Jesús. En tu santo nombre decimos esto. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia, digo el linario, vamos a buscar 482, 482, vamos a ponernos en pie para cantar esta canción 482, 482. Vamos a ponernos en pie para cantar, oh, que amigo nos es Cristo. 482.